Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar el vestido de la saga de Harry Potter perteneciente a la escuela Bugs Bunny. Este fue un encargo que me hicieron este verano y como Harry Potter es una saga muy conocida y la verdad es que el diseño del vestido me encanta, he decidido hacer un vídeo para que veáis no solo cómo se patrona, sino cómo trabajo yo a la hora de hacer los encargos. Lo primero que voy a hacer va a ser mirar el traje y pedirle a la clienta, en este caso, qué es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque a veces no nos sentimos cómodos del todo con lo que lleva el traje, o a lo mejor hay una parte que no la queremos hacer por lo que sea, o no sé, por ejemplo, el largo de una falda o el largo de un escote que queramos modificarlo, pues esto es importante. Así que lo primero es mirar todo lo que tiene el traje y después hablarlo con la clienta. Este traje tiene diferentes partes y lo vamos a ir dividiendo. Primero tenemos la parte de lo que sería la zona del pecho, delantera y trasera, con su cuello. Después tenemos lo que sería la falda de godets y la manga con su puño. Lo siguiente es la falda. La falda se trata de una falda de godets hecha sin los abanicos, pero lo que tiene de particular es que la parte delantera son 3 godets y la parte trasera son 4, ya que tenemos que instalar la cremallera. ¿Se podría hacer en 6? Se podría hacer en 6, pero en este caso pues decidimos hacer 4 detrás y 3 delante. Vamos con la falda. La falda de godets se basa en fórmulas más que en dibujos, así que por eso os he puesto las fórmulas ya. Empezamos para trazarla dibujando una línea en la mitad del papel y después vamos a dibujar los largos, el bajo de pecho, la cintura, la cadera y el total. Para saber el bajo del pecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir las piezas que teníamos de la parte superior, ya que este bajo pecho es donde va a empezar la falda. El trasero lo podéis medir con o sin pinza, depende si la queréis eliminar o no. Y el delantero, lo que no tenéis que tener en cuenta es el total de las tablas, o sea, es la media sin las tablas. Eso nos va a dar el bajo total. Recordad ponerlo por 2. Después lo que tenemos que tener en cuenta también es el ancho del godet. Para el ancho del godet, pues es el contorno de la cadera menos el número de godets. En este caso son 7 godets y con un ejemplo de 70 centímetros de ancho de cadera, cada ancho de godet va a ser de 10 centímetros, con lo cual yo estoy poniendo 5 centímetros a cada lado de la línea. Si queréis, pues podríais dibujarlo con la hoja doblada por la mitad y poner 5 centímetros e ir haciendo. ¿Qué tenemos? Ahora nos encontraríamos con una pieza sin forma que únicamente tiene lo que es de ancho la partición o la parte proporcional a la cadera en cada pieza. ¿Qué tenemos que hacer? En la zona del bajo pecho, restar la diferencia entre el contorno de cadera y el total de bajo, que es la zona donde va a ir a empezar esta falda. Esto lo vamos a calcular y por ejemplo nos va a dar 10 centímetros. Pues esos 10 centímetros, ya que estamos dibujando nuestro godet doble, los vamos a dividir entre 2 para que nos haga la forma del godet y así nos quede estrecho, y vamos a repartir, en este caso desde el exterior hacia el centro en ambos lados, 5 centímetros. Y ahora nos queda la forma del godet. Pero ¿qué ocurre? Que el godet no puede quedar plano, porque si no nos quedaría una falda plana. Y queremos que esta tenga vuelo, porque es lo que se ve en las imágenes. Con lo cual vamos a seguir esa diagonal que hemos empezado desde arriba y la vamos a llegar hasta el bajo. Pero ¿qué ocurre? Que esta diagonal puede ser más larga que el total que tenemos desde la cadera hasta el largo total de falda. Así que mediremos y ahora imaginaros que mide
60 centímetros desde la línea de cadera hasta el total. Pues esos 60 centímetros los vamos a pasar por la diagonal. Y de esta forma vamos a trazar el godet. Y una vez ya tenemos ese punto, pues sencillamente hacemos una suave curva y nos quedaría el godet terminado. Y así, a modo de repaso, nos queda que en el bajo del pecho, por pieza, vamos a tener justo la parte proporcional en 7 piezas, porque hemos partido para hacerlo en 7 piezas, que tiene nuestra zona de el pecho o del bajo pecho, que vuelvo a insistir, perdonadme, es donde empieza la falda. También tendremos que en la zona de lo que es la cadera será una séptima parte, porque hemos hecho 7 piezas, de lo que nos mide el contorno de la cadera. Y esto os lo comento porque a veces puede ser que nos mida un poquito menos o que nos mida un poquito más, pero si fa no fa es esta medida. Esto pasa porque a veces cuando redondeamos, pues podemos redondear a la alfa o a la baja y que se nos mueva algún milímetro o un poquito más. Y aquí tenemos el godet ya repasado para que veáis la forma que tiene. ¿Y qué nos falta? Colocar donde va a ir la cremallera. Yo la cremallera la suelo poner unos 3-4 centímetros por debajo de lo que sería la cadera, ya que es la zona más ancha y así pues entra mejor. ¿Y cuánto nos va a medir esta cremallera? Pues es muy fácil. Desde ese punto de lo que sería los 3-4 centímetros que hemos bajado desde la línea de cadera, subiendo por lo que es la línea de cintura y bajo pecho, y acabando en la zona de atrás del escote trasero. Y ahora, si más no, la parte más difícil de este patronaje, porque hay que echarle un poquillo de imaginación, que es el cuello. Como veis, el cuello se trata de un cuello camisero, pero que el pico está modificado y parecido a lo que sería un cuello de americana. Pues en vez de hacer el cuello de americana con todo lo que sería la transformación de cuello camisero de arriba, lo vamos a hacer a mano alzada. Lo vamos a trazar como si fuera una vista. Pero antes que eso, vamos a empezar a trazar lo que es el cuello camisero sin pie, porque para esta ocasión no necesitamos que tenga pie. Para trazar el cuello camisero sin pie vamos a hacer 2 líneas guías, una en vertical y una en horizontal, y vamos a trasladar el ancho de cuello deseado. Normalmente suele ser de unos 8 centímetros, y sobre estas líneas en horizontal vamos a trazar la mitad del contorno de cuello, contando la parte trasera y contando la parte delantera. Si queréis podéis hacer una señal donde acaba el trasero y donde acaba el delantero, y así pues quizás os es más fácil. Desde la esquina inferior derecha subimos 1 centímetro, que es esta marca que me veis hacer, y lo bajamos en la superior izquierda. Sacamos de aquí 2 centímetros y ahora vamos a unir las líneas, esos puntos de 2 centímetros hacia abajo y de aquí hacia arriba con suave curva. Y también haremos el bajo con suave curva, que hay que tener en cuenta que la parte de abajo es la parte que toca el escote de lo que sería el cuello, así que esta curva que nosotros hacemos tiene que medir lo mismo que lo que sería el contorno del cuello, la mitad, que es lo que estamos dibujando. Y ahora vamos a hacer la transformación, o vamos a hacer ese añadido. Para hacer el añadido lo que hice fue dibujar una vista o una señal a esos 8 centímetros de por donde me vendría el cuello, y una vez supe por dónde me vendría, tracé a mano alzada lo que sería el pico. Este pico me tiene que llegar hasta la línea del pecho, pero vemos que tiene como una entrada que ahora la dibujaremos en el patrón, y también la vamos a dibujar aquí a modo de recordatorio.
Sencillamente para hacer la curvatura pues la marcamos hasta la línea del pecho y así nos quedaría el cuello. Esto es como cuando dibujamos un cuello de smoking o un cuello de americana, que primero lo trazamos sobre el patrón y después cogemos en el patrón y trasladamos las medidas para hacerlo posible. Como veis, yo al cuello le he añadido un poco más de papel porque aquí va a ser donde nosotros vayamos a hacer la transformación o donde vayamos a poner ese añadido. ¿Dónde lo vamos a poner? En la zona del pico, ya que como he comentado antes, lo que es la curva de abajo es la parte del cuello que toca el escote, con lo cual la transformación tiene que ir en el otro lado. Sé que a veces es un poco difícil de entender, pero ahora lo veréis cuando dibuje el trazado. Vamos a coger y vamos a escuadrar, como veis, siguiendo la diagonal que hace el propio pico del cuello, y vamos a marcar desde esa misma diagonal hacia arriba el largo de pecho, desde donde empezaría el escote o desde donde empezaría lo que es nuestro cuello hasta la línea de pecho. Y una vez lo tenemos, vamos a bajar 2 centímetros desde la línea del trazado y a entrar 2 centímetros. Es como si metiéramos el triángulo que habíamos hecho antes hacia afuera al sacar el cuello, pero hacia dentro. Y de esta forma nos queda el cuello ya dibujado. Sé que es un poco raro de entender, pero básicamente esta es la forma más fácil que tengo de enseñaros cómo se hace este trazado sin hacer transformaciones de americanas y sin complicarnos demasiado la vida. Y aquí os voy a doblar el cuello para que veáis lo que os comentaba. Esa parte que hace la curva que queda justo debajo del pico que nosotros hemos dibujado es el cuello. Así que así nos queda la transformación. Espero que habiendo hecho esto con la pieza pues se entienda un poco mejor por dónde va. Y si no, siempre lo podéis trazar como si fuera una vista. Si por lo que sea, por las medidas que tengáis de cuello o porque no os fiáis, no os pueda quedar bien. También es una opción. Simplemente tendréis que hacer como una vista doble para que levante un poquito, al igual que hemos hecho con el puño pequeño de la manga. Y aquí os dejo el resumen de las piezas. Comentaros que si queréis que quede más pro, podéis hacerle un forro, o en caso de que no quisierais ponerle forro, para pulir la parte de arriba del escote podríais hacer unas vistas. Ya las hemos hecho muchas veces en el canal y ya sabéis cómo funciona. Es hacer una línea con la forma del cuello que tenga unos 6 centímetros de ancho, tanto en el cuello delantero como en el cuello trasero. Vamos con las piezas. Tenemos el delantero preparado por si alguien quiere hacer botonadura. Recuerdo que hay que hacer 2 piezas y que además tiene la zona de las tablas. Seguidamente tenemos el trasero. Nosotras, como ya os he comentado, son 4 piezas, pero se podría hacer 2 eliminando la distancia de las pinzas. También tenemos el godet, que es esta pieza más grandecita de color rosa, que es lo que pertenece a la falda, que hay que hacerla 7 veces, donde hemos marcado el final de la cremallera. También tenemos las mangas abiertas y preparadas para hacer el drapeado. De las mangas tenemos los 2 puños, el puño pequeño, que ya os he comentado varias veces que es doble, y el puño grande. Y además esa pieza de cuello que es tan particular. Y hasta aquí el resumen de las piezas del vestido, que fue lo que me pidieron para el encargo. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!